No es una buena medida para todos, pero si lo vemos desde el punto de vista estadístico de la población, es una buena medida. Hay mucha confusión entre alto potencial intelectual e hipersensibilidad. La mayoría no lo sabe, de todos modos no saben que tienen alto potencial, viven su vida y ya. Los bilingües tienden a tener un CI más alto que los demás. Las personas con CI más alto tienen mejor salud, mueren más tarde y tienen menos enfermedades evitables de todo tipo. Hola y bienvenidos a este nuevo programa. Hoy vamos a poder hablar de la inteligencia, tratar de entender en qué consiste, cómo se puede medir y tratar de romper un poco los mitos que se han construido a su alrededor. Para responder a nuestras preguntas, Nicolás Gauvry es nuestro invitado de hoy. Hola Nicolás, hola. Es cierto que hay muchas ideas preconcebidas que se han construido alrededor de la inteligencia y de las personas con alto potencial intelectual. ¿Podemos ya dar una definición de lo que es una persona con alto potencial intelectual? Una persona con alto potencial intelectual, es decir, alto potencial intelectual, es alguien que tiene un potencial. Es importante la palabra potencial aquí. Significa que hay un potencial intelectual, por lo tanto, que podría lograr grandes cosas en el ámbito intelectual, pero eso no quiere decir que necesariamente vaya a suceder. Y se define de manera más concreta y pragmática como alguien que tiene una inteligencia muy superior al promedio. Y en general, para eso se utilizan pruebas de CI, y se dice que alguien es de alto potencial intelectual cuando tiene un CI de al menos 130 o más, y eso corresponde al 2.3% de la población. Ok, entonces es bastante bajo en términos de proporción. Entonces quizá convendría decir algo antes de seguir con el tema de la inteligencia en general, porque si la medimos con el CI es porque tenemos una definición que genera consenso. Tenemos una definición que genera casi consenso en una parte. Digamos que genera consenso, vamos a decirlo así, entre quienes quieren poder medirla. Porque cuando queremos medirla, realmente es la mejor definición, es la que corresponde al CI. Si no, también hay personas que reflexionan de manera teórica, sin imaginar una medición de la inteligencia, y que tienen ideas un poco diferentes sobre lo que debería ser. De hecho, al principio no es muy sencillo, porque la inteligencia es uno de esos temas o nociones que podríamos decir que han sido integrados, que fueron importados del público en general hacia la ciencia, porque todos tenemos una idea de lo que significa así, de manera intuitiva. Pero en realidad, de una persona a otra, obviamente no tenemos las mismas ideas. De una cultura a otra es aún más diferente. Y luego, incluso cuando tomamos a una sola persona y le pedimos que defina muy precisamente lo que entiende por inteligencia, en realidad lo que pasa casi siempre es que se da cuenta de que no tiene realmente una definición de inteligencia. Es algo un poco difuso. Y entonces, cuando importamos así una noción que es difusa al introducirla en la ciencia, pues lo primero que hay que hacer es darle una versión muy clara y precisa. Y pues ahí hay muchas posibilidades porque en la inteligencia se pueden incluir muchas cosas. Pero entonces, la definición que más o menos genera consenso y que corresponde al CI, básicamente dice que la inteligencia es lo que en psicología se llama un factor general, es decir, una especie de promedio de nivel cognitivo medio. Entonces, para medir eso, creo que lo entendemos cuando sabemos cómo se mide. Lo que hacemos es que aplicamos muchas pruebas, muchas cosas diferentes de memoria, de velocidad, de razonamiento. Hay cálculos que hacer, hay cultura general, comprensión de nociones, de conceptos. Y eso nos da muchas pequeñas calificaciones así y hacemos el equivalente a un promedio. Es un poco, para usar una analogía, como si quisiéramos definir la inteligencia escolar o el nivel escolar general y al final dijéramos, no podemos hacer nada mejor que tomar el promedio de todas las materias que tenemos y eso nos da algo que es relativamente confiable. Entonces, obviamente es una definición particular de la inteligencia porque, por ejemplo, eso no mide bien la inteligencia emocional, aunque en realidad está relacionada. Es decir, en general, las personas que tienen un CI alto también suelen ser buenas en inteligencia emocional, pero eso no está bien medido por las pruebas de CI. No mide bien la inteligencia social, tampoco mide bien la creatividad, que sin embargo, al menos para algunos, está muy relacionada con la inteligencia. Entonces es una definición un poco restringida, particular de la inteligencia, pero que de todos modos tiene sentido. Y eso también se puede justificar a posteriori, porque la definición de inteligencia que corresponde al CI es muy predictiva. Es decir, que permite saber si vamos a tener éxito en la escuela, si vamos a tener éxito en el mundo profesional, y entonces está relacionado con muchas cosas que pensamos que están ligadas a la inteligencia. Entonces, en resumen, esa definición, la que es consensuada, es una definición particular de la inteligencia que prevalece.
Bueno, algunos la critican diciendo que en realidad solo mide la inteligencia escolar o lógico-matemática, dejando de lado la creatividad, la inteligencia emocional, lo cual es poco cierto, pero bueno, sigue siendo una definición posible y además tiene la maravillosa ventaja de ser muy bien medida por las pruebas de CI. De entre todas las pruebas que hacemos en psicología, las pruebas de CI son las más estudiadas, las más confiables, lo recordamos. Sabemos que funciona bien, que realmente mide algo, es predictivo, así que ahí está. Pero también tomamos esa definición de inteligencia un poco porque podíamos medirla correctamente. Así que es un poco una definición basada en la medición, si se quiere. Pero entonces, para volver a lo que usted decía justo antes, si tomo el ejemplo de los resultados escolares de un alumno, claro, el promedio está asociado al nivel global de un alumno. Obviamente hay alumnos que son bastante buenos en matemáticas y que no necesariamente son muy buenos en idiomas. Ese era mi caso. Y hay otros tipos de alumnos que en realidad tienen calificaciones muy dispares. Pero cuando se saca el promedio, en realidad, se obtiene una cifra que no es representativa del nivel real del alumno. ¿Cómo es que promediar muchos ejercicios que parecen ser diferentes puede dar una cifra que mida la inteligencia global de alguien? Esa es una muy buena pregunta porque justamente eso permite decir que el CI, por ejemplo, no es una buena medida para todos. Pero si lo vemos desde el punto de vista estadístico en la población, es una buena medida. Si tomo la analogía con los resultados escolares, de hecho, cuando vemos los diferentes resultados escolares, puede que no sea tan evidente, no sabemos muy bien, pero hay varias posibilidades. Quizá los alumnos que son buenos en matemáticas tienden a ser más bien malos en lengua, por ejemplo, porque no es la misma lógica. Podríamos imaginar eso. O tal vez el nivel en matemáticas no tiene ninguna relación con el nivel en lengua o en letras. Pero también puede ser que esté relacionado de manera positiva, es decir, que los que son buenos en una disciplina tienden a ser buenos en todo. Y de hecho, esa es la verdad, todas las calificaciones están relacionadas de manera positiva. Y entonces, en general, en la población, los alumnos que son buenos en una materia tienden a ser buenos en todas las materias. Y aquellos que son débiles en una materia tienden a ser débiles en todas las materias. Lo que justifica a nivel de la población el uso del promedio general. Entonces, después, obviamente, caso por caso, porque no es el caso de todos, a veces va a ser representativo. Alguien que tiene 17 en todo, y decimos que tiene 17 de promedio, obviamente, es muy representativo de su nivel escolar. Para otros, no es representativo en absoluto. Alguien, si solo tomo 2 calificaciones, imagino matemáticas y francés, alguien que tiene 20 en una de las materias 0 en la otra, resumir todo eso diciendo que tiene un nivel escolar promedio, porque da 10 de promedio, obviamente, es ridículo en su caso particular. Pero entonces cuando vemos a nivel de la población tiene sentido. Y en los casos particulares efectivamente no tiene sentido. Y las pruebas de CI de hecho no solo dan el CI total. Entonces cuando hablo de 130 es el CI total. Pero en realidad también da subíndices más precisos que pueden corresponder más o menos a las disciplinas. Y en los casos en los que vas a consultar, ahí nos interesa una persona, no la población. Si tienes lo que se llama un CI heterogéneo, es decir, resultados muy altos, por ejemplo en memoria, pero muy bajos, por ejemplo en velocidad. A menudo lo que hacen los psicólogos es que dicen que no tiene sentido calcular el CI total porque es un promedio de cosas que no tienen nada que ver. Y entonces simplemente no lo calculan. Entonces, sí, es una verdadera pregunta que realmente surge. Pero en general, de todos modos, para las disciplinas, como para las diferentes pruebas que hay en los tests de CI, como tenemos una correlación positiva, hay una tendencia general a que las personas sean bastante buenas en todo o débiles en todo. Eso justifica de todos modos el uso de la nota general. Y después hay una interpretación que se puede hacer a partir de eso. Es alguien que, por ejemplo, para no dar un caso demasiado extremo, es promedio, digamos, en matemáticas y muy bueno en letras, lo vamos a interpretar así. Vamos a decir que es alguien que tiene un nivel escolar general bastante bueno, con una desventaja, ya no recuerdo qué dije, por ejemplo, en matemáticas. Entonces hay factores específicos que también influyen y una ventaja en cuanto a los resultados. Y vamos a descomponer el resultado, la calificación, diciendo que en realidad esa calificación es el resultado tanto de un factor general, que es el nivel escolar, aunque eso puede significar casi cualquier cosa, puede ser la motivación, el esfuerzo, el entorno, en fin, no importa. Y además, para cada materia hay factores más específicos que explican por qué alguien es mejor en matemáticas o menos bueno en matemáticas de lo que se podría prever con su nivel escolar general.
De acuerdo. Hace un momento dijimos que había diferentes definiciones de la inteligencia, diferentes visiones sobre la inteligencia. Hablamos de una visión que está bastante cerca del CI porque en realidad está relacionada con el hecho de que se puede medir. En otras culturas existen otras interpretaciones u otras definiciones de lo que es la inteligencia. Entonces, si hablamos del público en general, ya observamos diferencias entre las personas en todas partes, de todos modos, pero también entre las culturas. Y recuerdo un estudio en el que simplemente se les pidió a las personas que dieran ejemplos de comportamientos que, para ellos, demostraban que una persona era inteligente. Y hay cosas que se repiten en ciertas culturas, pero no en Europa, como por ejemplo los comportamientos prosociales, es decir, ayudar a alguien de la familia que está en dificultades. Eso es algo que se da como ejemplo, bueno, al menos en esa época se daba en muchos países africanos y que no se menciona para nada en Europa. Entonces es una concepción un poco diferente también. ¿Existen otras herramientas además del test de CI para medir la inteligencia o realmente es la única en la que todos están de acuerdo? ¿No? Cuando se trata de medir realmente la inteligencia, no hay ninguna herramienta que rivalice con las pruebas de CI. Sin embargo, hay varias. Hay varias pruebas de CI, ¿sí? Y que dan resultados similares. Estamos en psicología, no en física, así que no es exactamente el mismo resultado, pero los resultados están muy relacionados. De acuerdo. A veces en las pruebas de CI hay preguntas de cultura general. Entonces, ¿el factor cultural puede sesgar los resultados del CI? Sí, hay una parte que es poco sensible a la cultura, como la memoria a corto plazo o incluso la velocidad. Y hay una parte de los resultados que en cambio son bastante sensibles a la educación especialmente. Y la educación pública es lo que mejor conocemos para aumentar el CI, por ejemplo. Porque sí, hay una parte sobre la comprensión de los conceptos. Y obviamente si no hemos estado expuestos al concepto. Y también hay realmente incluso cultura general ahí, en ese caso. Para retomar un poco el tema de las personas con altas capacidades, en realidad hay muchas ideas preconcebidas que tenemos sobre una persona con altas capacidades. De hecho, cuando pensamos en una persona con altas capacidades o incluso en alguien muy inteligente, a veces nos imaginamos a personas de la cultura pop como Sheldon Cooper en The Big Bang Theory. Personajes que suelen ser bastante particulares, bastante al margen. Existen estereotipos, ideas preconcebidas que tenemos sobre las personas con altas capacidades que sean ciertas o la mayoría son falsas. Entonces, La mayoría de las negativas son falsas. la mayoría de las negativas, De acuerdo. De hecho, es bastante raro. Hay algunos estereotipos un poco contradictorios, pero que están ahí al mismo tiempo. Por ejemplo, si te piden que menciones a un personaje histórico que seguramente tenía altas capacidades, todos piensan en Einstein o Newton. Y ahí, en ese caso, parece bastante razonable, aunque en realidad no lo sabemos porque no tenemos el CI de Einstein. No es seguro al 100%, porque para que sepas, uno de los estudios más grandes sobre las personas con altas capacidades consistió en seguir a aproximadamente 1.500 niños a lo largo de su vida. Eso comenzó a principios del siglo XX. Y en el estudio se seleccionaba a los niños según su inteligencia medida por una prueba de CI de la época. Ninguno de los niños obtuvo un premio Nobel. Sin embargo, hubo 2 que sí ganaron un premio Nobel, pero que no fueron incluidos en el estudio porque no tenían un CI suficiente. Entonces, eso significa que no es lo único que influye en la realidad. Tenemos estos estereotipos sobre las personas con altas capacidades o los superdotados. Son personas que triunfan brillantemente, que descubren grandes cosas, que se convierten en grandes científicos, grandes artistas, grandes filósofos. ¿Eso no es completamente absurdo? Aunque obviamente no todos son así de notables. Pero también hay estereotipos al revés. Uno se imagina niños infelices, inadaptados socialmente, llenos de problemas emocionales, tipo Sheldon, incapaces de comprender las emociones en general. Eso es completamente falso. De hecho, durante mucho tiempo, entre los científicos hubo 2 hipótesis opuestas. Lo que se llamaba la hipótesis de la vulnerabilidad, según la cual una inteligencia demasiado alta en términos de CI se convierte en un problema. Y la hipótesis de la resiliencia, según la cual es una ventaja. De hecho, todos están de acuerdo en que a priori es una ventaja, ya que la inteligencia es una ventaja. Pero cuando uno es muy inteligente, eso también puede traer dificultades, aunque solo sea porque uno está un poco desfasado respecto a los demás. Que por ejemplo en la escuela tal vez uno se aburre porque es demasiado fácil, no va lo suficientemente rápido. Que tal vez uno no encuentra compañeros cuando es joven, porque no tiene para nada los mismos intereses.
Y al contrario, si, por ejemplo, uno se adelanta un grado, se van a encontrar con personas mayores que en el ámbito intelectual tal vez tengan los mismos intereses que nosotros, pero ya no en otros ámbitos. Para los juegos, las historias de seducción, no sé. Así es, si llegas demasiado joven a la secundaria, también estás un poco desfasado para otras cosas. Y entonces eso también genera dificultades. Y la pregunta es saber qué pesa más entre las dos cosas. Entonces, la hipótesis de la vulnerabilidad dice, son más bien las dificultades las que predominan, y la hipótesis de la resiliencia dice lo contrario. Eso da herramientas para superar los problemas. Y de hecho, mientras más estudios se acumulan, hay cada vez más sobremuestras muy grandes y bien hechas, y casi siempre van en el sentido de la resiliencia más bien. Entonces, por ejemplo, lo más evidente es en los resultados escolares, porque ahí tenemos datos, no por miles, sino realmente por millones. Y de hecho, la inteligencia, en todos los niveles de inteligencia, es una ventaja escolar. Lo que significa que aquellos que tienen un CI de 110 tienen en promedio mejores resultados. En promedio, obviamente, mejores resultados que aquellos que tienen un CI de 100. Pero aquellos que tienen un CI de 160 también tienen en promedio mejores resultados que aquellos que tienen un CI de 150. Así que, en realidad, nunca se detiene en todo el espectro del CI. Y eso es válido en todas las disciplinas, excepto en educación física y deportiva. O sea, tampoco es negativo. Es decir, un mayor CI no da peores resultados en educación física y deportiva. De hecho, simplemente no tiene ninguna relación. Entonces, no es ni una ventaja ni una desventaja. Pero incluso en arte está más relacionado con las ciencias, los idiomas, luego las letras y después el arte. Pero todo está relacionado con el CI, que permite predecir las calificaciones. Ok, entonces, ¿los estereotipos son ciertos? ¿Tenemos una lista de criterios que permite identificar a una persona con altas capacidades? Bueno, hay criterios, pero nunca son realmente pertinentes. Y eso se puede entender porque, como el alto potencial intelectual es algo raro, si observamos algo que no es raro, por ejemplo, tomo el ejemplo de un estereotipo que sí se verifica, la curiosidad. En psicología tenemos algo un poco más general que llamamos apertura, pero eso incluye especialmente la curiosidad, las ganas de conocer cosas nuevas. Puede ser, podemos tener una gran apertura porque queremos leer libros de ciencia, pero también porque queremos viajar, porque nos gustan los museos, todas esas cosas. Todo eso está dentro de la apertura. Y las personas con alto potencial intelectual, efectivamente, en promedio, tienen una apertura más grande. Cuando imaginamos a un niño con alto potencial intelectual particularmente curioso, es un estereotipo correcto. Excepto que la diferencia sigue siendo pequeña entre los de alto potencial intelectual y los demás, y que si nos basamos en el hecho de que un niño es particularmente curioso para pensar que tal vez tiene alto potencial intelectual, nos vamos a equivocar en casi todos los casos, porque solo hay un 2 o 3% que tienen alto potencial intelectual. Entonces, tal vez entre los que son muy curiosos haya un 5%, es decir, el doble, lo que ya sería un efecto importante. Pero entonces no es una señal reveladora en sí misma, de todos modos. Pero dicho esto, ese es un estereotipo que es correcto. Entre los estereotipos, ya hablamos un poco de eso hace un momento, mucha gente piensa que tener alto potencial intelectual es lo que hace que las personas sean infelices. Bueno, que hay una relación entre estar en un estado depresivo y ser de alto potencial. ¿Se han encontrado correlaciones entre el nivel de felicidad de una persona y su inteligencia? En general, no se encuentra una relación entre ambos. Por ejemplo, en el caso de la depresión, se ha estudiado de muchas maneras diferentes. Se puede medir la depresividad, es decir, qué tan cerca estamos de la depresión sin que sea algo patológico. También se puede observar la prevalencia de la depresión. Podemos observar otras cosas que están relacionadas, como el estrés, la ansiedad y la autoestima. Y para casi todas esas cosas, en realidad no hay relación entre el CI y los datos que tenemos. Aún así, a veces hay cosas interesantes. Por ejemplo, en los adultos no hay ni más ni menos depresión en las personas con alto potencial. Por otro lado, si miramos con el mismo nivel social y familiar, hay más. Es decir, en realidad podríamos interpretar las cosas así. Sería tanto un factor de riesgo para la depresión como un factor de resiliencia, porque cuando uno es de alto potencial intelectual, en general, como decía hace un momento, uno tiene más éxito en los estudios y le va mejor en el trabajo. Entonces a menudo tenemos un trabajo más interesante y mejor pagado, y eso es un factor protector contra la depresión, y los dos se anulan, lo que hace que al final es lo mismo si eres HPI o no, no tienes más riesgo de tener depresión.
Por otro lado, eso plantea la cuestión de las personas que tienen potencial y que no han podido realizarlo, y que se encuentran en un trabajo que realmente no eligieron por una razón u otra. Y esos tal vez están particularmente en riesgo, pero cuando lo vemos en general, en realidad estas cosas son neutras. Y sobre la imagen de sí mismos, por ejemplo, las personas con alto potencial intelectual tienen una mejor imagen de sí mismos desde el punto de vista académico, es decir, piensan que son capaces de hacer más cosas. Uh, Desde el punto de vista social es idéntico. Y lo único que habíamos encontrado en un estudio muy grande, con más de 200.000 personas, era el autoconcepto deportivo, es decir, la imagen de sí mismos desde el punto de vista deportivo, que era más baja en promedio en las personas con alto potencial intelectual, en los niños. Entonces aquí solo hablamos de la imagen de sí mismos, es decir, de la impresión que ellos tienen de sí mismos, pero no necesariamente de resultados concretos. Sí, es la representación que tienen de sí mismos. Pero sigue siendo bastante curioso que la imagen de una persona de alto potencial infeliz esté tan arraigada hasta ese punto. ¿De dónde viene eso? ¿Hay una causa, una explicación? Bueno, eso se remonta, depende de hasta dónde vayamos. Podemos ir muy lejos. En la antigüedad ya, o a finales del siglo XIX, ya era una idea que se proponía. Una explicación histórica, si nos remontamos lo más lejos posible, fue propuesta por psicólogos y psiquiatras que en esa época, aunque no se hablaba de alto potencial, planteaban que había una relación entre el genio y la locura, por decirlo así. De acuerdo. Como el título de un libro de un psiquiatra italiano, Lombroso, no sé cómo se tradujo, pero significa el genio y la locura. Y entonces él suponía una relación. Él suponía que para ser un genio hacía falta un poco de locura. Yo pienso que, suponiendo que eso sea cierto, porque su demostración no es muy convincente, suponiendo que sea cierto que hay una relación entre los dos, tal vez viene de la definición que él tiene de genio, porque en realidad lo que él llama un genio es una persona que al mismo tiempo hace grandes cosas y es muy famosa. Y yo pienso que para ser muy famoso, realmente destacado, hay otras cosas que influyen además de la inteligencia y la motivación. También influye la personalidad. Podemos imaginar personas que realmente necesitan estar siempre en el centro de atención, que están dispuestas a luchar por eso, y quizá eso, en realidad, es lo que influye. A veces también hay confusiones entre el alto potencial intelectual, que son grandes capacidades cognitivas generales, y el alto potencial creativo, que se caracteriza más bien por la capacidad de tener ideas originales y variadas, y no es exactamente lo mismo. Y en los estudios sobre el alto potencial creativo, no siempre se encuentra lo mismo que en el alto potencial intelectual, y a veces se encuentran más trastornos. Bueno, no he investigado lo suficiente como para ser definitivo sobre este tema, pero puede venir de ahí. Si nos acercamos un poco de todos modos al siglo XXI, creo que en Francia, al menos, y quizás en la francofonía, estos mitos del alto potencial intelectual infeliz se explican, creo yo. Y ese era el análisis de una periodista que había estudiado el tema, por el hecho de que hay asociaciones de padres de alumnos de alto potencial que se han formado, si mal no recuerdo, en los años 70 cuando se creó la secundaria única. Antes era diferente. Después, todos los alumnos iban a la misma secundaria y entonces, quienes iban adelantados quedaban más desfasados porque ya no había clases por nivel. Los padres pensaban que era un problema, que había que hacer algo, y cuando le pidieron a la Secretaría de Educación que hiciera algo, la Secretaría de Educación respondió: ya deberían estar bastante contentos, deberían estar contentos de ser inteligentes, no vamos a esforzarnos además por ellos. Y la única manera que encontraron para conseguir algo fue decir: si no hacen nada, va a ser una catástrofe, se van a deprimir, van a rechazar la escuela, van a repetir el año, va a ser una pesadilla. Y así funcionó, y la Secretaría de Educación dijo: si están en riesgo, en ese caso podemos hacer algo. Sin duda, eso va a perdurar por esa razón. Y después, lamentablemente, se agregan, porque una vez que dijimos que ser muy inteligente era un problema, eso te hacía infeliz, hacía que no tuvieras amigos y que no pudieras mantenerte en tu trabajo. Bueno, eso parece una súper solución. Cuando eres infeliz, no sabes manejar tus emociones y no tienes amigos. Pensar, en realidad, es porque soy demasiado inteligente, es halagador, te hace sentir bien. Y entonces creo que mucha gente se ha unido así. Algunos que sí tienen alto potencial, además de tener otros problemas, porque obviamente eso no es incompatible, y otros que en realidad no tienen alto potencial, pero que simplemente tienen dificultades emocionales o sociales, pero que se identifican con las descripciones un poco patologizantes. Así que, sin duda, en lo que respecta a la historia reciente, digamos, viene de ahí.
Pero es cierto que hice mi pequeña investigación cuando quería preparar esta entrevista, lo revisé. Entonces, en muchas redes sociales hay grupos de altas capacidades, de personas que dicen tener altas capacidades. Y me sorprendió bastante ver que en realidad en esos grupos había muchas personas que parecían tener cierto malestar emocional. En todo caso, esa es la impresión que tengo, que veían en esos grupos una manera de reunirse con otras personas que vivían más o menos la misma situación. No tuve la sensación de que en realidad el aspecto HPI fuera realmente como lo que usted decía justo antes, más bien una manera de poder dar una explicación racional a algo que quizá es menos halagador, es decir, un malestar. Eso es lo que podría provocar un poco esa imagen, lo que podría arraigar esa imagen. Sí, creo que sí. Además, recientemente hay mucha confusión entre las altas capacidades y la hipersensibilidad, lo que hace que muchas personas que se identifican como hipersensibles, que es algo muy común, por eso imaginan que está fuertemente relacionado con el alto potencial y se consideran de alto potencial. Bueno, realmente hay muchos grupos, yo también ya no los sigo tanto ahora, pero en las redes sociales realmente hay muchos grupos con matices un poco diferentes de un grupo a otro. Y en algunos grupos, lo que parece obvio, en realidad, son grupos de personas muy sensibles, básicamente, algunas de las cuales obviamente también son de alto potencial intelectual. Una vez más, eso no es incompatible, pero no necesariamente. Incluso cuando hay un control, por ejemplo, está la asociación Mensa, hay un control, así que no se puede entrar a Mensa si no se tiene alto potencial. Hacen una prueba colectiva o bien hay que haber hecho una evaluación formal con un psicólogo. Entonces, son solo personas de alto potencial. Pero recientemente hubo un investigador que escribió un artículo diciendo, dejen de hacer estudios en Mensa, porque en realidad no son representativos de las personas con alto potencial intelectual. Por ejemplo, en Mensa a menudo se encuentran más dificultades emocionales y sociales que en la población general, mientras que en los estudios que no buscan a las personas con alto potencial en Mensa, sino en la población general, es decir, que tienen una muestra más representativa de las personas con alto potencial, no existe esa diferencia. Una explicación es que la mayoría de las personas con alto potencial, de hecho, bueno, la mayoría no lo sabe, simplemente no saben quiénes son las personas con alto potencial. Así es la vida, eso es todo. Luego, aquellos que lo saben, una vez que superan el impacto de enterarse de eso, a veces sí es un impacto. Para muchas personas, de hecho, lo es. A menudo, lo que sucede es que uno se entera de eso a través de sus hijos. Tenemos hijos que les va muy bien en la escuela, les hacen una prueba, el psicólogo dice que deben saltarse un grado y entonces ahí nos preguntamos si nosotros también lo somos. Y luego hay personas que a veces ya de adultos no se hacen una prueba y descubren que ellos también lo son. Y como es una etiqueta, es toda una barrera que no debería estar ahí, pero así es, a veces es un shock. Pero una vez que pasa el impacto, en realidad para la mayoría de las personas es solo una característica más, no es muy importante. La mayoría de las personas con alto potencial intelectual o no lo saben o no le dan tanta importancia, y aquellas que sienten la necesidad de ir a asociaciones son las que además tienen dificultades, que al menos se sienten completamente fuera de lugar, que sienten que no pueden encontrar personas con quienes hablar, que tengan los mismos intereses o cosas así. Y eso hace que haya un pequeño sesgo. Eso no quiere decir que en Mensa solo haya personas con problemas, pero hay un pequeño sesgo que hace que en Mensa haya un poco más. Hay un poco más de personas con dificultades, también con trastornos asociados. Entonces hay más personas que tienen alto potencial intelectual y autismo, o alto potencial intelectual y TDA, trastornos de atención. Por cierto, hace un momento dijimos, usted dijo algo que me intrigó bastante, que es que cuando un niño tiene alto potencial intelectual, los padres se preguntan sobre su propia inteligencia. ¿Eso significa que hay una transmisión de la inteligencia? ¿Eso significa que hay un aspecto genético en la inteligencia? Sí, hay una parte genética. Entonces, en general, la pregunta que viene justo después es, ¿cuál es la parte genética? Y realmente no puedo dar buenas respuestas a eso porque hay dos razones. Primero, hay varias formas de medir la parte genética. Y según el método que se utilice, en los métodos estadísticos, el método que se utiliza no se encuentra lo mismo. Los primeros estudios se hicieron con gemelos. Se comparaban gemelos monocigóticos, que tienen los mismos genes, básicamente, y gemelos disigóticos, que comparten la mitad de los genes. Y se observaba si los gemelos monocigóticos se parecían más en cuanto al coeficiente intelectual que los disigóticos. Y eso permitía calcular un porcentaje que se podía atribuir a la genética.
Y en esa época, con esos métodos, se encontraban porcentajes de entre 50 y 80% genéticos, pero surgieron otros métodos porque este tiene defectos. Y según el método que se utilice, no se encuentra lo mismo en absoluto. Así que con los métodos más recientes, en general, se encuentra menos que eso. Así que realmente no puedo dar un porcentaje por esa razón. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es que, de hecho, el porcentaje que se le atribuye a la genética depende de lo que sucede en la cultura. Porque básicamente la idea es la siguiente. Cuando observamos que hay diferencias de CI entre las personas, nos preguntamos, ¿qué parte de esas diferencias se explica por la genética y qué parte se explica por la cultura? Pero obviamente para que una parte se explique por la cultura, tiene que haber diferencias culturales. Entonces, por ejemplo, si mañana decidiéramos elegir al azar la mitad de los niños y no tienen derecho a ir a la escuela, nunca se les habla, y la otra mitad, en cambio, van a escuelas excelentes. Eso aumentaría mecánicamente la parte ambiental, es decir, la que no es genética, enormemente. Entonces, si hacemos el cálculo con esas personas, tendríamos una parte genética muy pequeña. Por otro lado, si todo está estandarizado, si todos son criados exactamente igual, ahí aumenta la parte genética. Entonces, en realidad no es tan significativo, pero lo que hay que recordar, lo que es seguro, es que definitivamente hay una parte genética y también es seguro que no es solo eso. ¿Hay algunos elementos de los que estamos seguros que influyen en la inteligencia de una persona? Entonces, desde el punto de vista genético, sí, aunque en realidad en los estudios identifican cada vez más genes, pero ya son cientos y cientos que cada uno tiene un efecto casi nulo sobre el CI. Desde el punto de vista genético no sabemos exactamente cómo funciona. Y además todo eso está interrelacionado. Y además, desde el punto de vista cultural, sabemos que la escuela aumenta el CI, que el entorno social de los padres también, bueno, el entorno en el que uno crece, eso también influye, la alimentación probablemente también. Después no puedo dar cifras ni valores, decir qué es lo más importante, qué es lo menos importante. Y luego, algunas cosas. Usted había hecho la pregunta sobre el bilingüismo. Y resulta que el año pasado salió un estudio sobre eso, porque sabíamos que había una relación entre los dos, es decir, que los bilingües tienden a tener un coeficiente intelectual más alto que los demás. Pero entonces no sabemos en qué sentido va. ¿Ser bilingüe hace que aumente el coeficiente intelectual? ¿O simplemente para ser bilingüe ya necesitas tener un coeficiente intelectual bastante alto? Eso podría explicarlo. Pero aquí, unos investigadores encontraron y recuperaron datos de niños que habían sido evaluados en 1947 a los 11 años y luego los encontraron ahora y tienen información sobre ellos, así que saben cuáles son bilingües y pudieron volver a medir el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual es relativamente estable a lo largo de la vida, a partir de los 67 años, pero tampoco está grabado en piedra, así que de todos modos hay algunas variaciones. Y cuando revisan, vieron que aquellos que se volvieron bilingües después tienen un coeficiente intelectual que evolucionó o aumentó más en promedio que aquellos que no se volvieron bilingües. Y entonces eso inclina un poco la balanza, va más bien en el sentido de que es el bilingüismo lo que hace aumentar el coeficiente intelectual, y no al revés. Ya que con el mismo coeficiente intelectual de inicio, de hecho, los que son bilingües tienen un coeficiente intelectual más alto, 50 o 70 años después. Por cierto, hablando de eso, hay muchas aplicaciones, incluso muchos catálogos que contienen ejercicios y juegos que supuestamente permiten mantener el coeficiente intelectual e incluso hacerlo crecer. ¿Eso realmente funciona o son solo mitos? En general, eso no funciona. Hay una parte del coeficiente intelectual que se puede desarrollar, pero por ejemplo la velocidad no cambia mucho. Se puede mejorar la concentración, cosas así. Entonces, eso puede influir un poco y puede influir en ciertos ámbitos específicos, como la comprensión de conceptos y todo lo que se puede desarrollar con la escuela. Después, si entrenan con las pruebas de CI, obviamente las van a pasar. Aprenden de memoria las respuestas, las van a pasar, pero ese no es su verdadero CI, no será representativo. Aún así, hay técnicas, cosas que se pueden hacer para conservar el CI el mayor tiempo posible a pesar de que pasan los años. Sobre el deterioro cognitivo en la vejez, parece que es un efecto real, porque quienes leen mucho, quienes tienen una actividad intelectual regular, generalmente tienen un deterioro menos rápido. Entonces, eso puede ser un factor limitante, digamos, para el deterioro cognitivo.
En relación entonces con el CI y la inteligencia, hace un momento lo mencionamos, hablamos un poco de eso, que no es porque una persona tenga un CI alto que esa persona va a tener más éxito en la vida. Aún así, hay una correlación entre el éxito de una persona y su inteligencia. Sí, como decía hace un momento, esto se observa en los resultados escolares en casi todas las disciplinas, pero además es en todos los niveles. Esto se observa desde el preescolar hasta la universidad, pero incluso después, en el ámbito profesional en general, las personas con un coeficiente intelectual más alto son consideradas mejores. Tienen trabajos que han elegido más y en promedio están mejor pagadas. Y eso incluso tiene consecuencias biológicas a nivel médico. Sí, es que las personas con un CI más alto tienen mejor salud, mueren más tarde y tienen menos de todo tipo de enfermedades evitables. Entonces, por ejemplo, el cáncer de pulmón es menos frecuente en personas con CI más alto. Como son estudios antiguos, hay al menos dos hipótesis para explicar esto. Una de ellas es que las personas con CI más alto tienden a cuidar más su salud. También puede ser porque cuando tienes un mejor trabajo, mejor pagado, es más fácil. Y luego hay otra explicación un poco más triste socialmente, que es que también tienen trabajos menos peligrosos. Así que, por ejemplo, son menos propensos a ser mineros. Como son estudios en los que se ha encontrado a personas que ahora ya fallecieron, pero que fueron evaluadas hace mucho tiempo. Así que algunos trabajaban en ambientes muy peligrosos. Entonces, incluso en la salud, de hecho, eso tiene efectos. Y también sobre este tema del éxito, busqué en internet personas conocidas, personas famosas, que eran reconocidas por sus logros. Y cada vez traté de encontrar su CI, su prueba de CI. Y la verdad me sorprendió bastante darme cuenta de que para muchas personas exitosas y que han triunfado, su CI no era tan alto, aunque en realidad, inconscientemente, tiendo a decirme que mientras más exitosa es una persona, debería haber una especie de curva exponencial de CI en las personas que han logrado más cosas. Pero no parece ser el caso. Entonces sí hay una correlación, pero no parece ser el único factor. ¿Cuáles son los no? No, no es lo mismo. Obviamente no es el único factor. Y entonces hace rato hablamos de la creatividad. ¿Qué es lo que provoca el éxito en realidad, aunque sea una palabra un poco vaga? Bueno, entonces es una súper oportunidad para hablar de otra posible definición de alto potencial que es un poco menos consensuada, porque la ventaja de hablar solo del CI es que es muy simple, es claro. Se hace una prueba, se ve el resultado y se sabe si uno tiene alto potencial o no. Pero hay psicólogos que dicen que no es una buena manera de medir las cosas, porque lo que realmente quisiéramos cuando tratamos de identificar a los de alto potencial intelectual es identificar a los niños o jóvenes que tal vez más adelante se conviertan o creen algo culturalmente notable. Y entonces hay otro modelo desarrollado por un psicólogo llamado Renzulli en Estados Unidos que se llama el modelo de los tres anillos. Y lo que dice Renzulli es que la inteligencia es solo uno de los componentes del alto potencial intelectual, pero que eso no es suficiente. Y está bien porque es un modelo que es a la vez simple y muy claro. Él lo que dice es que se necesitan tres componentes. Está la inteligencia, obviamente porque hay que ser inteligente, eficiente, pero si solo tenemos la inteligencia y nada más, somos eficientes. Y ser eficiente no te hace revolucionario, no te permite inventar una gran teoría. Simplemente sabremos resolver problemas que la gente ya sabe resolver. Quizás sea más difícil para los demás. Además, se necesita creatividad para poder encontrar ideas nuevas. Y entonces, eso es el segundo, él lo llama anillos. La segunda componente de su modelo es esa, es la creatividad. Y luego, él continúa diciendo que si solo tenemos las capacidades intelectuales y la creatividad y no trabajamos, no dará ningún resultado. Uno puede ser muy creativo, tener muchas ideas, ser súper rápido, inteligente, tener una súper memoria. Si no se trabaja, no se logrará nada. Entonces, él añade una tercera componente que llama el compromiso con la tarea, que básicamente es el empuje. Si uno logra trabajar realmente mucho tiempo en un tema y todo eso, y él dice, son esos tres componentes los que constituyen las altas capacidades intelectuales. Entonces creo que con su definición efectivamente tendríamos algo más cercano a lo que imaginamos. Sería un poco más claro. Dicho esto, cuando solo tomamos el CI, vemos el CI de personas famosas o sobre todo en ciencias o en filosofía. No estoy hablando necesariamente de personas mediáticas. Ellos tienen en promedio un CI más alto, pero es solo una tendencia. Efectivamente la creatividad influye,
También hay muchos rasgos de personalidad que influyen porque para tener éxito, para ser conocido, también hay que tener labia. Y eso no está realmente relacionado, eso no se mide bien con el CI al menos. Entonces, pues sí, hay muchos componentes del lado de la personalidad. Hace rato hablábamos de la personalidad. Bueno, de manera un poco indirecta, les hablé de la apertura, diciéndoles que la apertura es más alta en las personas con altas capacidades intelectuales. La apertura es uno de los 5 grandes componentes de la personalidad en el modelo más común para quienes estudian la personalidad. Y es el único en el que encontramos una diferencia entre las personas con altas capacidades intelectuales y las demás. En todos los demás casos no la hay. Por ejemplo, amabilidad. ¿Somos más o menos simpáticos? Las personas con altas capacidades intelectuales no son ni más ni menos simpáticas en promedio que las demás. El neuroticismo, que es una especie de inestabilidad emocional, se dice que uno tiene un neuroticismo elevado si es malhumorado, gruñón, todo eso. Aquí es igual, no son ni más ni menos. Y entonces, al final, aparte de la curiosidad, no son diferentes de los demás en cuanto a personalidad. Y sin embargo, creo que hay rasgos de personalidad que son muy importantes para tener éxito, ¿o no? Aunque solo hablemos de ciencia, excepto quizás en matemáticas, realmente no se hace ciencia sin trabajar en equipo. Y entonces todo lo que es la capacidad de adaptarse a los demás, quizá también el liderazgo, todo eso puede ser elementos importantes y que no son medidos por el CI. También hablamos de la creatividad, que era un factor que entra en juego. Primero, podemos dar una definición y también se puede medir la creatividad tan eficazmente como se mide el CI. No, las pruebas de creatividad son más complicadas, así que por ahora existen, sí existen, pero no son para nada tan confiables como las pruebas de CI, así que realmente no tenemos una medida. No podemos tener una puntuación como el CI que sea realmente confiable, y especialmente porque la creatividad puede expresarse de manera diferente en distintos ámbitos. Pero lo que llamamos creatividad es la capacidad de tener muchas ideas y de tener ideas originales siguiendo ciertas restricciones. Entonces, por ejemplo, para medirla, una manera de medir la creatividad, que no es excelente, pero bueno, ya es algo, tienes una hoja con un inicio de dibujo y solo algunos trazos. Y luego se te pide que termines el dibujo de muchas maneras diferentes, tantas como puedas. Los que son creativos son capaces de imaginar más cosas diferentes, por un lado, y sobre todo crear dibujos que a los demás en general no se les han ocurrido. Entonces, no sé, hay uno donde solo hay 2 líneas. Todo el mundo pensaría en hacer una hamburguesa, por ejemplo. Así que eso no es original, se pueden hacer muchas cosas así. Está bien si hay muchas, pero no es original. Ahí está la variedad, o sea, la cantidad, pero no tiene originalidad. Y entonces, cuando logramos tener muchas, incluyendo algunas originales, es decir, que los demás no habían imaginado, y siempre siguiendo las restricciones que se dan, es ahí cuando decimos que somos creativos. Pero uno puede ser creativo en ciertos ámbitos y que no se note. Necesitamos aceptarla. Por eso esa medida, por ejemplo, no es muy confiable. Voy a cambiar ligeramente de tema. También me gustaría abordar el tema de los sesgos cognitivos y ver un poco cómo la inteligencia influye en la manera en que percibimos el mundo en realidad. Antes de eso, ¿podemos volver a explicar qué es un sesgo cognitivo? Un sesgo cognitivo es una especie de error sistemático, se puede decir así, que cometemos. Muchas veces es un reflejo mental, si queremos definirlo de esa manera. Por ejemplo, ¿qué tipo de reflejo mental tenemos? Para variar un poco del sesgo de confirmación está la idea de que la verdad debe encontrarse entre 2 opiniones opuestas. Cuando no tienes una opinión sobre algo, alguien te dice que es negro, otro te dice que es blanco y tú piensas que es gris. A veces eso es cierto. A veces es completamente falso. Entonces, obviamente no siempre nos dejamos engañar si ya tenemos información, pero es una tendencia que tenemos con temas que no conocemos. Entonces, si alguien me dice que la Tierra es más bien redonda y otro que la Tierra es plana, me inclinaría más hacia un lado, pero si no tuviera idea, tal vez intentaría imaginar algo intermedio para reconciliar ambos. No es necesariamente absurdo porque si hacemos eso, entonces nos equivocamos menos. Si uno dice negro y el otro blanco, yo digo gris. Al decir gris, solo me equivoco a la mitad, de un lado o del otro. Mientras que si digo blanco y resulta que es negro, me equivoco completamente, así que bueno, pero eso es un sesgo. ¿Una persona inteligente es menos sensible al sesgo cognitivo? En general, sí. Para la mayoría de los sesgos, sí. Sin embargo, de vez en cuando, uno usa su inteligencia en su contra para justificar sesgos.
Entonces a veces eso juega un poco en contra de uno. Hago la pregunta porque de hecho ahora estamos en un mundo con cada vez más IA, con cada vez más información y noticias falsas. Cuando hago la pregunta, algunas personas tienden a pensar que no pueden caer en ese tipo de sesgos cognitivos y en ese tipo de errores que circulan. Precisamente porque esos errores solo afectarían, entre comillas, a personas que serían menos inteligentes que ellos. Entonces, ¿eso significa que alguien más inteligente sería menos sensible a la desinformación y eso en general? Ligeramente, pero tampoco es algo masivo. No hay que tener demasiadas esperanzas en eso. Pero la tendencia es esa, sí. Por otro lado, también es un sesgo pensar que uno no es susceptible a caer en los sesgos. Hicieron un experimento así para unos, es solo ilustrativo, pero creo que eran estudiantes de medicina a quienes les pidieron si el hecho de que haya publicidad de medicamentos, que envíen personas para vender medicamentos, podía influir en los médicos en general. Y ahí, abrumadoramente, todos respondían que sí. Y cuando les preguntaban si eso los iba a influir a ellos, abrumadoramente respondían que no. Totalmente. Así que cada quien está convencido de no ser demasiado sensible a los sesgos. De acuerdo, ok. Entonces, paradójicamente, eso también aplica para todo lo que es publicidad, en realidad. En todos los casos estamos sujetos a una forma de influencia externa, aunque la inteligencia juega un poco a nuestro favor. Bueno, a favor, pero todos estamos sujetos a esas influencias externas. Sí. Depende un poco de la inteligencia, pero creo que depende sobre todo de otros factores que tienen más que ver con la personalidad. Si somos más o menos influenciables, creo que está poco relacionado con la inteligencia. ¿Sí? Entonces, sobre otro tema, también hablamos de inteligencia artificial. Pudimos invitar a otros invitados al programa para hablar de este tema. Hace un momento definimos la inteligencia como la capacidad de obtener una buena puntuación en la prueba de CI. Pero hoy en día, cuando le damos una prueba de CI a una IA, es capaz de obtener una puntuación relativamente alta, de hecho bastante cercana, incluso superior al promedio. ¿Eso significa que podemos atribuirle propiedades de inteligencia a la IA? Eso es muy polémico. No todos están de acuerdo. Si vemos los componentes de la inteligencia, la memoria, ahí las computadoras nos superan completamente. La velocidad también nos superan por completo. La resolución de problemas, ahora que las computadoras pueden entender los problemas, también estamos bastante superados. Entonces, yo tendería a decir que eso es inteligencia, pero no creo que sea una opinión mayoritaria, la verdad. Pero yo lo veo un poco al revés. Es decir, a menudo lo que escucho lo repiten muchísimas personas de disciplinas muy distintas. Una computadora no puede ser inteligente porque le falta algo que no sabemos definir, pero que es esencial. Y a menudo el argumento es, en realidad, lo que hace es solo cálculos estadísticos. Y yo, la pregunta que me hago no ¿es cierto que solo hace cálculos estadísticos? ¿Acaso el cerebro humano hace algo más que cálculos estadísticos? Porque no estoy convencido. Y hay muchos investigadores en psicología que trabajan sobre el aprendizaje estadístico implícito. Y justamente vemos que funciona un poco así. Entonces, tal vez después es solo una opinión, obviamente, no tengo pruebas de lo que digo, pero yo no veo las cosas como la mayoría de lo que escucho, en todo caso. Y no digo de entrada que, en principio, una máquina no puede ni comprender ni ser inteligente. Y no es tanto aumentando las posibilidades de la máquina. No creo que la máquina haga más que cálculos estadísticos. Solo creo que un cerebro también hace cálculos estadísticos. Y que de hecho es una máquina que hace cálculos y que nos... Así es, tenemos esa impresión de que hay algo mágico que va más allá, pero que probablemente no existe. Hay bastantes argumentos algo diferentes. Pero para decir que tenemos la impresión de una profundidad en nosotros que no existe, tenemos la impresión de poder crear imágenes mentales muy precisas, cuando en realidad eso no es cierto. Hay un experimento muy simple donde se les pide a las personas que imaginen con la mayor precisión posible a un tigre y tienen la impresión de ver realmente un tigre, de tener la imagen precisa, y ahí se les pregunta cómo están colocadas las rayas en la pata trasera. Y en general, lo que pasa, la mayoría de las personas, es que en el momento en que se les hace la pregunta, intentan mirar la imagen que creen tener en la cabeza, y en realidad no funciona, no lo logran. Y es en el momento en que se hace la pregunta cuando dibujamos las rayas, de alguna manera. Y entonces eso significa que es como si solo tuviéramos en la mente un esquema vago de un tigre, pero sentimos que hay algo mucho más preciso.
Y bueno, ese es uno de los argumentos, pero hay muchos otros para decir que a menudo tenemos una impresión de profundidad que en realidad no existe. Y quizá de la misma manera sentimos que hacemos cosas extraordinarias con la inteligencia y que en realidad solo son cálculos y que una máquina podría hacerlo. Bueno, no digo que lo haga ahora, pero y a menudo hay uno de los argumentos muchas veces para, bueno, no es realmente sobre la inteligencia, sobre la comprensión, pero es el argumento de la habitación china. No sé si, pero me gustaría que lo expliquemos de nuevo. Entonces, así que fue una discusión entre dos filósofos. Imaginamos, entonces, es un experimento mental. Imaginamos una habitación, un cuarto, y adentro hay muchos libros y hay alguien dentro de la habitación que está mirando. En los libros hay muchos símbolos chinos. Entonces él no habla chino, no entiende nada, pero ve muchos símbolos y hay reglas. Y cuando tienes este símbolo, haces esto. Cuando tienes este símbolo, haces esto. Y por debajo de la puerta se le pueden deslizar preguntas escritas en chino. Entonces él no sabe lo que significa. Y buscando en los libros no siempre logra escribir una secuencia de símbolos, que es una buena respuesta a la pregunta que le hicieron. Y entonces el argumento que presenta uno de los bandos, digamos, es decir, que incluso si una máquina pudiera responder correctamente a todas las preguntas, en realidad sería como el tipo en la habitación, ahí. Es capaz de responder a todas las preguntas, pero en realidad no entiende nada. Entonces, eso no es comprensión. Excepto que también existe el argumento contrario, que es decir, el tipo adentro podemos decir que no entiende chino, pero la habitación en su conjunto podemos decir de cierta manera que entiende chino. La habitación con el tipo adentro y todos los libros, y no es seguro que haya otra cosa en nuestra cabeza que el equivalente a eso, secuencias de símbolos, asociaciones y cosas así. Eso es, yo no estoy seguro en todo caso de que haya un límite insuperable y que la máquina no pueda, que no podamos decir que una máquina entiende o es inteligente, aunque no sé si podamos decirlo ahora. Pero bueno, de nuevo, esa es una opinión un poco minoritaria. Entonces, aquí también me gustaría hablar de un libro que usted escribió, así que lo trajo, es Dans la tête des HPI. ¿Este libro lo escribió usted entonces? No, en realidad, sobre todo fue Jean-François Marmion quien escribió el guión y Thomas Mathieu quien hizo los dibujos, porque es una historieta. ¿Usted era el asesor científico? Y bueno, básicamente yo era el asesor científico y terminé siendo un personaje en la historieta. Estaba bastante sorprendido. ¿De qué trata este libro entonces? Entonces, es un libro que a la vez está dirigido más bien a adolescentes o a padres de niños con potencial, porque esa es la cuestión que se aborda. Y al mismo tiempo, aunque es una historieta para que sea accesible, sigue siendo relativamente científico. Así que más bien presentamos resultados científicos sobre el alto potencial intelectual más que consejos prácticos, aunque también intentamos mantenernos con los pies en la tierra, pero quizá no del todo. ¿Tienen algunos libros para recomendar? Entonces, además de ese, para quienes quieran profundizar un poco más, entender mejor, comprender un poco el tema de la inteligencia e incluso del cerebro de una manera un poco más general, ¿tienen algunos libros en mente para recomendar? Entonces, Sobre el alto potencial intelectual, pero entonces es un nivel más arduo. Sobre el alto potencial intelectual en francés está Psychologie du haut potentiel. Es un libro de 700 páginas y ahí quisimos poner todo. Así que es el manual de referencia. Al principio estaba hecho para profesionales. Está dirigido más bien a psicólogos y maestros, pero en realidad mucha gente lo ha leído que no son ni psicólogos ni educadores y lo han encontrado interesante. Se pueden leer diferentes partes por separado y sigue siendo comprensible de todas formas. Pero bueno, no es el mismo tipo de lectura. Y luego, aún más complicado, hay un libro de Macintosh que debe llamarse QI e Inteligencia Humana que fue traducido. Ese sí es completamente un libro científico. Entonces se puede leer de todos modos. Es comprensible porque es psicología y los términos están definidos. Pero bueno, es un libro científico. Creo que sigue siendo la referencia sobre lo que es la inteligencia en el sentido de CI y por lo tanto ahí está toda la información sobre las cosas de las que hablamos, entre otras cosas, pero muchas más. ok, está bien. Pondremos un enlace en la descripción para todos los que estén interesados. Entonces, estamos llegando al final de nuestra entrevista. Muchas gracias, Nicolás, por esta conversación que fue sumamente interesante. Muchas gracias.